Hola chat, hoy arrancamos con el primer episodio de Diseñando con Inteligencia Artificial y tú vas a participar en el primer video. Quisiera que me generes una imagen, una pieza mecánica sencilla para alguien que está aprendiendo SolidWorks. Imagínate una base con nervaduras laterales y 3 orificios simétricos, algo que parezca una pieza de montaje industrial, pero que sea simple de modelar. Hazlo funcional, simétrico y fácil de interpretar. ¿Qué se te ocurre? ¡Qué buena idea! A ver, me imagino una base rectangular con 2 elevaciones laterales simétricas. Podríamos poner 3 orificios en línea que sirvan para ensamblar o fijar la pieza a otra estructura. La forma puede ser algo geométrica, con bordes redondeados para que se vea más profesional, pero sin complicaciones. Algo así como una especie de soporte o base de montaje que podría usarse en una máquina o en un ensamble sencillo. Me encanta. Voy a generar la imagen para que todos puedan diseñar de manera sencilla en SolidWorks. Esta es la imagen. Ahora puedes ir a diseñarla en SolidWorks. Y para comenzar con esta pieza tenemos que analizar muy bien lo que tenemos aquí en la imagen que nos dio ChatGPT. En este caso es una pieza un poquito particular, interesante de poder diseñar y la vamos a diseñar completamente desde cero en SolidWorks. Déjame te muestro cómo lo vamos a ir haciendo. Primero voy a seleccionar mi herramienta de extruir y me voy a ir a mi plano de planta. En este caso voy a seleccionar mi herramienta de rectángulo y voy a trazar con esta opción a partir de 3 puntos a partir del centro. De esta forma voy a trazar un rectángulo así como lo estás viendo aquí en pantalla y voy a hacer un pequeño rectángulo de este otro lado. Como puedes ver, básicamente en nuestra pieza no tenemos medidas, entonces tenemos que ser muy creativos para poderla dejar lo más parecido posible a lo que tenemos en la imagen. En este caso, con cota inteligente voy a poner la medida de 15 milímetros, así como lo estás viendo en pantalla, y aquí a esta longitud le voy a poner 100 milímetros. Así tiene que verse más o menos en tu croquis. Después voy a definir esta distancia y le voy a poner aquí la medida de 60 milímetros. Más o menos se tiene que ver algo así como lo que tienes aquí en pantalla. Y le voy a poner una cota aquí que diga más o menos 25 milímetros. Ahí está. Voy a crecerla un poquito más para que se vea casi idéntica y le voy a colocar 35 milímetros. Así tiene que quedar. Con la herramienta de recorte de entidades voy a quitar estos excedentes que están por acá y voy a empezar a fijar. Voy a dar clic derecho y voy a hacer fija esta línea. Voy a dar clic derecho y hago fija esta línea y para que quede completamente definido nuestro croquis. Una vez hecho eso, ¿qué más tenemos que observar para esta pieza? Como puedes ver tiene redondeos, pero eso lo vamos a hacer hasta el final. ¿Ok? Voy a darle clic en salir del croquis y lo que voy a hacer ahora es simplemente darle un espesor a esta parte. En este caso vamos a dejarlo de 10 milímetros, me parece que es un espesor que está muy bien en este caso. Vamos a darle clic en aceptar y ahí tenemos ya el espesor. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a colocar estas partes elevadas que tenemos aquí. Para eso voy a seleccionar mi herramienta de extruir nuevamente y voy a dar un clic justo en esta cara. Una vez hecho eso, voy a trazar de esta manera. Con mi herramienta de círculo voy a trazar o voy a empezar a definir este círculo. Como puedes observar aquí, voy a usar mi herramienta de círculo y voy a trazar un círculo simplemente al aire. ¿Ok? Así como lo estás viendo aquí en pantalla. Una vez hecho eso, simplemente voy a seleccionar mi herramienta cota inteligente y la voy a definir básicamente a una altura. ¿Ok? De esta forma voy a colocar 50 milímetros, así como lo estás viendo aquí en pantalla, y lo voy a definir a un diámetro más o menos de 10 milímetros aproximadamente. ¿Ok? Así más o menos como lo tengo en pantalla tiene que verse en tu croquis. Y después de esto con mi herramienta de círculo voy a trazar un círculo nuevamente y lo voy a definir a una medida un poco más grande. En este caso vamos a definirlo a una medida de 25 milímetros justo como lo tengo aquí en pantalla. Ahora, como puedes observar, esta geometría tiene como una inclinación y lo que voy a hacer ahora es simplemente voy a seleccionar mi herramienta de línea y voy a trazar a partir de este punto, simplemente lo coloco así de forma inclinada, ¿ok? Por este momento no importa la inclinación y lo que voy a hacer ahora es simplemente voy a seleccionar la línea mientras mantengo presionado Shift, selecciono el círculo y aquí de este lado izquierdo de la pantalla aparece algo que se llama agregar relaciones y colocamos aquí tangente, ¿ok? Así de simple y así de sencillo.
Muy bien, damos clic en aceptar y lo que tengo que cuidar ahora es que básicamente mi línea o esta línea que está aquí tiene un centro, ¿ok? Como lo estás viendo aquí en pantalla. Voy a dar un clic a esa línea o a ese centro y voy a alinear mi círculo justo con esta línea. Voy a presionar la tecla Shift y ahora lo que voy a hacer del lado izquierdo de la pantalla aparece algo que se llama agregar relaciones. Voy a dar clic en vertical. Y como puedes observar, básicamente mi croquis ya está completamente definido. Me falta crear la línea inclinada de este otro lado. Lo que voy a hacer ahora es simplemente quitar este pequeño excedente que está aquí. Y con mi herramienta de línea nuevamente, desde este punto, trazo una línea semi inclinada y vuelvo a repetir el mismo paso. Selecciono la línea, presiono Shift y selecciono el diámetro. Voy a dar clic en donde dice tangente y simplemente doy clic en aceptar. Con la herramienta de recorte de entidades quito este pequeño excedente y así de simple y sencillo se tendría que ver. Quito este excedente de aquí y así más o menos se ve nuestra pieza. Ahora yo estoy observando algo. Básicamente la altura de 50 milímetros se ve un poco desproporcional a lo que tenemos nosotros aquí en la imagen. Voy a cortar un poquito lo que es nuestra altura, le voy a colocar 35 milímetros y como puedes ver parece que ahora sí se ve algo más simétrico a lo que tenemos en la imagen. Voy a dar un clic en salir del croquis y lo que voy a hacer ahora es colocar un espesor básicamente para lo que acabamos de diseñar. En este caso voy a dar un clic aquí y voy a invertir la dirección con este botón que estás viendo aquí en pantalla donde está mi mouse, ¿ok? Y me voy a ir a colocar el espesor, me parece que 10 milímetros siguen siendo cordiales para lo que tenemos aquí en pantalla. Voy a dar un clic en aceptar y como puedes observar, ahí está ya básicamente nuestro modelo a un 50% o un 35%. Ahora lo que tenemos que hacer es observar un poco más la imagen y como puedo notar por aquí, lo que observo yo es que tenemos del otro lado esta parte. En este caso lo que tenemos que hacer ahora es simplemente diseñarla del otro lado y lo que tenemos que hacer es seleccionar la herramienta extruir nuevamente y doy un clic en esta cara. Ahora lo que voy a hacer es simplemente seleccionar lo que se llama convertir entidades y voy a dar un clic sobre todos los bordes que tengo aquí de esta pieza. Doy un clic aquí y doy un clic aquí, ¿ok? Así de esta manera, simplemente todo lo marcado en azul se va a crear como una copia en croquis. Doy un clic en aceptar y como puedes ver aquí tenemos el croquis. Voy a dar un clic en salir del croquis y simplemente ahora lo que voy a hacer es invertir la dirección, ¿ok? Doy un clic en aceptar y como puedes observar ahí tenemos ya la otra parte de la pieza. Ahora sí podríamos decir que vamos a un 75% de avance, ¿ok? Ahora tengo que hacer básicamente los barrenos y en este caso, como puedo observar aquí en pantalla, tengo que dibujar 3 barrenos aquí en esta zona, ¿ok? Ahora vamos a hacer esos barrenos y voy a usar para esto la herramienta de extruir corte. Voy a dar un clic sobre esta cara y ahora lo que tengo que hacer es simplemente trazar 3 círculos, ¿ok? Recuerda que no tengo medidas, solamente estoy copiando un poquito lo que estamos viendo de la imagen. Y en este caso voy a usar corte inteligente y voy a empezar a centrar o a dividir las distancias entre estos 3 círculos, ¿ok? Para comenzar con esto, pues simplemente tengo que definir aquí una distancia y en este caso me parece que 20 milímetros van a ser cordiales para esto. Vamos a posicionarlo también de esta manera con corte inteligente. Voy a dar un clic desde este lado y voy a dar un clic desde este otro lado. Aquí voy a colocar la medida de 35 milímetros, parece que eso sería cordial. Voy a aumentar un poquito más, me parece que 45 sería ok. Más o menos así de esta manera. Y después de esto lo que voy a hacer, vamos a colocar 50 mejor. Ok, ahí está. Y después de esto voy a definir el diámetro. Con corte inteligente definimos el diámetro y en este caso voy a colocar un diámetro de 15 milímetros. Vamos a ajustar un poquito más, colocamos 10. Vamos a ajustar otro poquito más y colocamos 12 milímetros. Ok, ahí más o menos ya lo tenemos. Parece que ya va agarrando forma. Y aquí le voy a quitar 5 milímetros más, ok, 45. Justamente así tendría que quedar tu modelo de esta manera o tu croquis definido. Después de esto, lo que voy a hacer ahora con estos 2 círculos restantes, simplemente los voy a seleccionar mientras mantengo presionado Shift y selecciono este último. De este lado izquierdo de la pantalla aparece algo que dice agregar relación igual y voy a seleccionar igual, ok. Doy un clic en aceptar y simplemente se colocaron los diámetros completamente iguales a este primero que tengo acá. Ahora lo que voy a hacer es voy a agregar una relación, ¿vale? Entre estos 2 círculos voy a mantener presionado Shift mientras selecciono el centro y por último selecciono el centro de esta pieza y le voy a decir que quiero que sean horizontales, ¿ok?
Doy un clic en aceptar y como viste ya los círculos se alinearon completamente a esta línea de aquí. ¿Ok? Ahora simplemente solo tengo movimiento de manera horizontal, pero ya no de manera vertical. Y simplemente me hace falta colocar las distancias entre estos círculos. Ahora lo que tengo que hacer es colocar aquí otra cota. Vamos a colocar una cota por acá y voy a ponerle de este lado una medida de 20 milímetros también. Ok, ahí voy a colocar 20 y después entre estos dos pues simplemente puedo colocar una distancia entre ellas dos. Déjame medirlos nada más, voy a usar mi herramienta de medir y voy a dar un clic aquí, doy un clic acá y tengo una distancia de 60 milímetros entre estos dos. Ok, ahora con cota inteligente pues simplemente como tengo 60 lo voy a colocar a una medida de 30 milímetros, justamente como lo estás viendo aquí en pantalla. Doy un clic en salir del croquis y como puedes observar ahí está simulando el corte. Voy a dar un clic en aceptar y ahí tengo ya mis 3 barrenos hechos. Ahora lo que hace falta como detalle final para nuestra pieza es agregar los redondeos que estamos viendo aquí en pantalla. ¿Ok? Simplemente lo que tendría que hacer ahora es irme a mi herramienta de redondeo, ¿ok? Así como lo estás viendo aquí en pantalla, y voy a empezar a agregar algunos redondeos sobre las piezas, ¿ok? Aquí voy a dar un clic y voy a dar un clic aquí, ¿ok? Ahí ya más o menos estamos viendo dónde estoy dando un clic. Voy a colocar un radio o un redondeo de 5. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que no interfiera con eso. Aquí coloco 4, ¿ok? Y vamos a analizar un poco más. Por acá vemos que tenemos... Ok, voy a quitar este de aquí y voy a colocar otros. Me parece que con ese vamos a comenzar bien. Ahí está, ahí lo tenemos. Ahora lo que tengo que hacer es agregar los demás redondeos. Como puedes observar, del lado exterior de la pieza tenemos más redondeos, como puedes verlo aquí en pantalla. Y simplemente lo que voy a hacer es seleccionar redondeo nuevamente y voy a dar un clic sobre esta zona de aquí, ¿sale? Estas aristas que estamos viendo aquí en pantalla, pero estos redondeos se ven un poco más grandes, entonces les voy a dar una medida de 10 milímetros, creo que se va a ver bien, no, un poquito más chico, vamos a colocarle 7 milímetros, ¿ok? Ahí más o menos ya va agarrando forma y de este lado también voy a colocar un redondeo en esta arista que tenemos aquí. Creo que debemos hacerlo un poquito más chico. Creo que al final quedamos en 5 nuevamente. Ok, voy a dar un clic en aceptar, así como lo estás viendo aquí en pantalla. Y ahí tenemos básicamente ya la pieza. Ok, ahora como detalle final para que se vea más o menos similar a lo que tenemos aquí en pantalla. Ok, vamos a hacer algo. Aquí yo estoy viendo que tiene como una especie como de nervio. Y le voy a agregar ese detallito final para que se vea casi lo más parecido. Voy a mi herramienta extruir, ok, y voy a seleccionar esta cara de aquí. Muy bien, una vez hecho eso, simplemente desde esta zona de aquí voy a dar un clic y voy a trazar una línea así como la estás viendo de manera inclinada. Selecciono la línea, presiono Shift y selecciono esta línea que está aquí y la voy a tangentar, ok. Una vez tangentada la línea, simplemente quito ese pequeño excedente que está en esta zona. Ok, voy a dar un control Z porque me hace falta algo más. Voy en mi herramienta de convertir entidades y selecciono esta parte de aquí y selecciono esta parte de aquí. Ok, doy un clic en aceptar y como puedes ver ahí ya está. Ahora sí, uso la herramienta de recorte entidades, quito este pequeño excedente que tengo por acá y vamos a posicionar básicamente esta línea a una distancia. Vamos a colocarla aquí con cota inteligente desde esta zona a una distancia de 10 milímetros. Vamos a colocarle 10 milímetros y con la herramienta de recorte de entidades quito este pequeño excedente de este lado y quito este excedente de este lado y voy a mi herramienta de salir o selecciono salir del croquis, perdón, y aquí de este lado invierto la dirección. Ok, y simplemente doy un clic en aceptar y justamente así como lo tengo en mi pieza o en la imagen, básicamente se ve mi modelo. Ok, es lo más parecido posible, no tenemos medidas, simplemente estamos como tratando de interpretar lo que estamos viendo en la imagen. Aquí voy a colocar un chaflán, ok, 5 milímetros también y ahí lo tenemos, amigos. Como ven, esta es la imagen que me generó ChatGPT y este es el modelo que yo he podido diseñar básicamente con lo que me generó ChatGPT. Déjame saber en los comentarios si te gustarían más videos así para que los sigamos haciendo y por supuesto nos vemos en un siguiente video.